Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de charlar un ratito. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que, si son fans de las series turcas, seguro les interesa muchísimo. Prepárense porque vamos a hablar de los rumores que han circulado alrededor de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, así es. Vamos a destapar un poco la verdad, o al menos lo que se sabe hasta ahora, sobre la supuesta relación, las especulaciones, las idas y venidas, y todo lo que ha rodeado a estos dos bombones de la televisión turca. Porque, seamos sinceros, después del éxito arrollador de Erkencikus, conocida por acá como Pájaro Soñador, era inevitable que el mundo entero comenzara a fantasear con una relación real entre Can y Demet. Y por supuesto, los medios no tardaron en avivar el fuego con rumores, fotos sospechosas y toda clase de conjeturas. Así que si eres de los que te encanta el chismecito, si te preguntas qué pasó realmente entre ellos, o simplemente eres fan de Can y Demet y quieres saber más, este es el vídeo para ti. Prepárense para un viaje lleno de información, anécdotas y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de empezar, no puedo olvidarme de lo más importante: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Me haría muchísima ilusión. Y ahora sí, empecemos. Bueno, para entender todo este embrollo, tenemos que remontarnos a 2018, el año en que Erkencikus conquistó el mundo. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo de éxito que se enamora de ella, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La trama fresca, los personajes carismáticos y, sobre todo, la increíble química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron las claves del éxito. La chispa que saltaba entre ellos en la pantalla era palpable, eléctrica, y los fans se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como, inevitablemente, fuera de ella. La popularidad de Erkencikus fue tan grande que trascendió las fronteras turcas. La serie se emitió en decenas de países, desde Europa del Este hasta Latinoamérica, pasando por Oriente Medio y el norte de África. Cada episodio generaba miles de comentarios en redes sociales, y los nombres de Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial. La pareja, convertida en ídolos, representaba el ideal de amor, de romance y de cuento de hadas que todos anhelaban. La química entre Can y Demet era algo más que simple actuación. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían juntos, en la forma en que se apoyaban mutuamente durante las escenas más emotivas. Era una complicidad que iba más allá de lo profesional, una conexión que el público percibía y que alimentaba la fantasía de una relación real. Y como era de esperar, los medios no tardaron en percatarse de este fenómeno y comenzaron a especular sobre una posible relación entre los protagonistas. Los primeros rumores surgieron casi al instante. Fotos de ellos juntos en el set, durante los descansos, en celebraciones con el equipo de producción, comenzaron a circular por internet. Cada imagen era analizada al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de amor. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a shippear a la pareja, es decir, a desear que estuvieran juntos. Los collages con fotos de ambos, los vídeos con música romántica y las declaraciones de amor inventadas se multiplicaron por doquier. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su trabajo. Empezaron a seguir a Can y Demet a todas partes, intentando captar el mínimo detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Se publicaron fotos de ellos en fiestas, en restaurantes, incluso en viajes juntos. Algunas imágenes eran claras, otras más ambiguas, pero todas generaban debate y avivaban la llama de la especulación. Los titulares de los medios de comunicación se volvieron cada vez más sensacionalistas. Can Yaman y Mehmet Özdemir, amor a la vista, el romance de Pájaro Soñador traspasa la pantalla, Can y Demet, pillados infraganti, eran algunos de los ejemplos más recurrentes. La prensa turca, conocida por su voracidad a la hora de cubrir la vida de las celebridades, se volcó en la historia, publicando artículos, entrevistas y análisis sobre la posible relación. Pero, ¿qué pasaba realmente? ¿Eran solo compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, o había algo más? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja de lo que se veía a simple vista. En medio de todo este revuelo comenzaron a surgir versiones contradictorias. Por un
lado estaban los rumores que afirmaban que sí, que entre ellos había algo más que amistad. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas fuera de Turquía, de regalos y de gestos románticos que solo los más cercanos conocían. Algunos medios turcos incluso aseguraban tener pruebas, aunque nunca fueron confirmadas de manera oficial. Estas versiones se basaban en testimonios anónimos, en supuestas fuentes cercanas a los actores que filtraban información a la prensa. Se decía que Can y Demet se veían a escondidas, que pasaban noches juntos en hoteles y que habían planeado viajes secretos para evitar a los paparazzi. Sin embargo, estas afirmaciones eran difíciles de verificar y, por lo tanto, generaban más dudas que certezas. Por otro lado, estaban las declaraciones de ambos actores, que en general, eran bastante evasivas. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente la relación. Can en algunas entrevistas se limitaba a decir que se sentían muy cómodos trabajando juntos, que se llevaban muy bien y que tenían una excelente relación profesional. Reconocía la química entre ellos en la pantalla, pero evitaba hablar sobre su vida privada. Demet, por su parte, solía ser un poco más directa, pero siempre con cautela. Reconocía la química entre ellos en la pantalla y valoraba la amistad que compartían. Sin embargo, dejaba claro que su relación era, sobre todo, profesional. En varias ocasiones afirmó que se sentía afortunada de trabajar con Can y que se complementaban muy bien, pero nunca dio pistas sobre una posible relación sentimental. Esta ambigüedad, esta falta de respuestas claras, alimentó aún más la curiosidad del público y de los medios. Cada declaración, cada gesto, cada silencio era interpretado de 1000 maneras diferentes. Los fans divididos se debatían entre la esperanza y la decepción, entre la certeza y la duda. En medio de este ambiente de especulación, la gente obviamente seguía dividida. Unos creían firmemente en el amor verdadero, en la posibilidad de que Can y Demet fueran una pareja real. Otros, en cambio, veían la relación como una estrategia publicitaria para promocionar la serie y aprovechar el éxito de Erkenci. Y por supuesto también estaban los que simplemente disfrutaban de la fantasía, de la idea de que Can y Demet fueran pareja, sin importar si era cierto o no. La realidad, como suele suceder, probablemente se encontraba en un punto intermedio. Es innegable que entre ellos había una gran conexión. Una conexión que se notaba en la pantalla, pero también fuera de ella. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente. Todo sugería una relación especial, algo más allá de la simple amistad. Y es que trabajar juntos tantas horas, compartir tantas emociones, vivir el éxito y la presión de una serie tan popular, es inevitable que genere un vínculo muy fuerte. Un vínculo que en algunos casos puede desembocar en algo más. Compartir el rodaje de Erkenci fue una experiencia intensa, que los unió de una manera muy especial. La dedicación, el esfuerzo, la complicidad y la conexión emocional que se generó durante la filmación dejaron una huella imborrable en ambos. La presión mediática a la que estaban sometidos también jugó un papel importante. La expectación de los fans, las especulaciones constantes, los rumores, los paparazzi acechándolos a cada paso. Todo eso puede afectar una relación, sobre todo si es algo que apenas está empezando a florecer. La necesidad de proteger su privacidad, de evitar la atención excesiva de los medios, puede haber dificultado el desarrollo de una posible relación. Además, recordemos que en ese momento ambos estaban en la cúspide de su carrera. Erkenci les abrió las puertas del mundo y ambos tenían muchísimas oportunidades laborales por delante. Can, con su atractivo físico y su talento actoral, se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, y Demet, con su encanto y su carisma, se consolidó como una de las actrices más queridas del país. En ese contexto, iniciar una relación seria podía ser complicado. La agenda apretada, los viajes, los compromisos profesionales. Todo eso dificultaba el tiempo para compartir, para conocerse a fondo y para construir una relación sólida. Quizás, en ese momento, no era el momento ideal para que ambos pudieran comprometerse a largo plazo. Otro factor a tener en cuenta es la mentalidad turca. En Turquía, la vida personal de las celebridades está muy expuesta al público, y la presión social es muy fuerte. Las relaciones sentimentales, especialmente las que involucran a figuras públicas, suelen ser muy comentadas y juzgadas. En este contexto, mantener una relación en secreto o al menos, fuera del foco mediático, podía ser una forma de protegerse y de evitar la intromisión de terceros. En definitiva, ¿qué pasó realmente? Tuvieron una relación.
Probablemente sí, aunque sea por un tiempo, de forma discreta y privada. Las evidencias, aunque no fueron oficiales, sugieren que hubo algo más que amistad entre ellos. La conexión, la complicidad, los gestos y las miradas que se transmitían en la pantalla eran demasiado intensos para ser solo fruto de la interpretación. ¿Fue algo serio? Quizás no o quizás sí, pero la presión mediática, las circunstancias y las responsabilidades laborales hicieron que no funcionara a largo plazo. La dificultad de mantener una relación en secreto, la necesidad de proteger su privacidad y la falta de tiempo pueden haber sido factores determinantes en la decisión de no seguir adelante. ¿Y por qué no se confirmó nunca? Pues por varias razones. Primero, por la necesidad de proteger su privacidad. Ambos actores tenían derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público, y la confirmación de una relación, aunque fuera breve, habría supuesto una invasión en su intimidad. Segundo, por el miedo a dañar su imagen pública. Confirmar una relación, y luego romperla, podría haber generado una imagen negativa, especialmente en un mercado como el turco, donde la imagen pública es muy importante. Tercero, porque al final, su relación era solo suya, y tenían todo el derecho a mantenerla en secreto si así lo decidían. La decisión de no confirmar o negar la relación fue una decisión personal, que respetaron tanto los actores como sus representantes. Pero, ¿y ahora? ¿Qué pasa con Can y Demet? ¿Cómo es su relación actual? Pues lo cierto es que después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can se mudó a Italia, donde ha tenido un éxito arrollador, protagonizando series y películas que han conquistado al público europeo. Su popularidad ha traspasado fronteras, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y reconocimiento. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando otras series muy exitosas, como Dodunep Kaderindir y Anfara. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas del país, y su carrera sigue en ascenso. Sin embargo, se han seguido cruzando en eventos, en entregas de premios, en fiestas y en actos benéficos. Y siempre se han mostrado muy cordiales y respetuosos el uno con el otro. Han compartido fotos juntos, se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, y han demostrado que, a pesar de todo, mantienen una buena relación. No son pareja, eso está claro. Pero tampoco son enemigos. Son dos personas que se quisieron, que compartieron una experiencia única y que, a pesar de las circunstancias, se guardan cariño y respeto mutuo. Han madurado, han crecido y han aprendido a separar su vida personal de su vida profesional. La actitud de ambos ha sido un ejemplo de madurez y de respeto. En un mundo donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente, Can y Demet han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien con quien se compartió una experiencia tan intensa como la de Erkencikus. Es importante destacar que después de la serie, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Can ha mantenido relaciones con diferentes mujeres, aunque ninguna ha llegado a formalizarse. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque la relación duró poco más de un año. A pesar de estas experiencias, ambos han seguido adelante enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Han demostrado que es posible superar las adversidades y construir una vida plena, sin importar las circunstancias. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión personal. Me parece que es importante en este tipo de casos, respetar la privacidad de las personas. No podemos exigir que nos cuenten todo sobre su vida privada, ni que confirmen o desmientan rumores. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como le plazca, y a decidir qué quiere compartir con el mundo y qué quiere mantener en secreto. La fama, el éxito y la exposición mediática implican un gran precio, y la privacidad es uno de los aspectos más vulnerables. Es importante que los fans, los medios de comunicación y el público en general respeten los límites de las celebridades y no invadan su intimidad. En mi opinión, lo importante no es saber si Can y Demet tuvieron una relación o no. Lo importante es recordar el gran trabajo que hicieron juntos en Erkencikus, la química que transmitieron, y el gran cariño que le tienen sus fans. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, dejó una huella imborrable en el público. La conexión entre Sanem y Can, la historia de amor que protagonizaron, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la confianza y la perseverancia.
Nos inspiró a perseguir nuestros sueños y a luchar por lo que queremos. Y bueno, hasta aquí mi análisis sobre los rumores de Can Yaman y de Method Demir. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado del vídeo. Como siempre, ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Hemos hablado de mucho desde el inicio de sus carreras hasta la situación actual, pasando por la presión mediática y las decisiones personales. Hemos intentado aclarar un poco la verdad tras los rumores, y espero haber cumplido con ese objetivo. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que tuvieron una relación? ¿Creen que deberían haberlo confirmado? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué les parece la actitud de Can y de Met ante los rumores? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su relación? ¿Qué expectativas tienen sobre sus futuras carreras? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido como este. Ya saben. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.